Doctora Costa. Repito, las flores se pueden reservar, no hace falta. Estoy muy contento de poder colaborar con vosotros y hacer cosas que sirvan sobre todo para la gente joven para aprender. Sin más, voy al último capítulo, bueno, casi último capítulo, para decirlo así, de esta traca de los miércoles, que digo yo. Os aseguro que me ha costado bastante prepararla porque ligarlo todo en un pack de 60, 70 minutos no es fácil, y transmitir ideas que sobre todo puedan ser útiles para la gente joven. Bien, la charla se titula Nuevas estrategias en cirugía del hígado. Y lo he centrado en 4 puntos, como veis aquí: nuevos métodos diagnósticos, o métodos diagnósticos yo diría actuales, instrumentos actuales para poder hacer una cirugía correcta, nuevos conocimientos de la patología fundamentalmente hepática, pero una parte biliar que nos dejamos el otro día, y nuevas estrategias médico-quirúrgicas. ¿De acuerdo? 4 puntos que voy a intentar sin parar poderlos comentar. Bueno, las estrategias diagnósticas en la patología hepática las tienen aquí, no se diferencian mucho de las que comentamos el otro día en el páncreas: el TAC trifásico, las imágenes en 3D y el angioTAC. Las tres, yo creo que es el fundamental, y cuando la TAC no se puede hacer, pues hay que socorrerse a las resonancias magnéticas con contraste. La colangiopancreatografía es importante también. La volumetría hepática es un concepto que nosotros lo aplicamos casi hace 8 o 10 años, pero que creo que es básico para poder operar hígados. El PET y la RCP y la ecoendoscopia. Vamos a valorar una por una. Adquisición TAC helicoidal. Tiene la ventaja de que nos da rápidamente una buena información del hígado. Se pueden disminuir los artefactos respiratorios, y de la forma más óptima es con contraste endovenoso, para tener las 3 fases, los estudios multifásicos y con cortes lo más finos posibles, lo que te dé la máquina, pero cuanto más cortos sean los finos, más detectarás tumores pequeños. Y la información volumétrica nos permite hacer reconstrucciones del hígado en 3D, como veréis, y hacer estudios angiográficos. Aquí tenéis un TAC trifásico, en las lesiones en fase, esto es una fase, yo diría, mixta, portal y venosa y arterial, porque se ve el eje portal venoso y se ve la aorta, pero se ven aquí bien las metástasis, y esta es una fase tardana. Y aquí tenéis lo que os decía de la reconstrucción. ¿Lo veis? ¿El film se ve? No, no se ve, profesor, no se ve. Ay, qué lástima. No se ve el film. Bueno, pues lo siento mucho, pero esto es totalmente... no lo puedo cambiar, lo siento. Aquí yo estoy viendo en mi pantalla el que está Tú en ves la parte inferior ve- derecha. sí, a la derecha ves la imagen, pero no la ves cómo se mueve. Sí, se mueve, sí, se ve. Sí, entonces sí que se ve. Que me Sí, lo decía copiamos, profesor. Rafael que El único, entonces. no estás al quite. Bueno, y aquí tenéis las imágenes del angioTAC, en donde una reconstrucción vascular te permite ver perfectamente todas las estructuras vasculares, y a la derecha veis los programas que tenemos hoy día para poder estudiar la relación del tumor con las estructuras vasculares, biliares y venosas del hígado. Y estos programas, estos softwares, te permiten hacer como un molde, de forma de que, como veis aquí, se puede, y paro aquí, a ver si se ha parado, perfecto, en donde podéis ver el cálculo del el volumen de hígado que se ha de extirpar en relación al cálculo del hígado que va a quedar residual, que este es el más importante. De forma que no hay que olvidar que un hígado residual puede ser de un 20% en un hígado sano, pero ha de ser de un 35% en un hígado cirrótico, en un hígado patológico. Por lo tanto, este cálculo es el que nos podrá decir si podemos extirpar toda esta sección del hígado sin provocar una insuficiencia hepática en el paciente. Bien, la resonancia magnética la tenéis aquí, se puede ver
con contraste se puede ver el árbol biliar, por lo tanto para los colangiocarcinomas es muy importante, y la econdoscopia es importante sobre todo para valorar presencia o no de ganglios de aspecto patológico. Y finalmente el PET. El PET juega un papel importante, especialmente, yo diría, en los hígados metastásicos. Fijaros en la izquierda, que es un TAC de un hígado, en donde lo único que se insinúa a mí, que un poquito es una sombra aquí, pero que no da ninguna indicación más. El enfermo tenía un CA elevado, por lo tanto no nos quedamos tranquilos, le hicimos un PET, esto es un poco antiguo, y nos marcó esta metástasis aquí. Pues fíjese lo que nos encontramos. Nos encontramos con esta metástasis, que es esta de aquí, y con esta de aquí, que el PET no la marcó y estaba aquí. Es decir, que hay que conjuntar todas las exploraciones y coordinarlas, porque una sola, hasta varias conjuntadas, a veces es difícil de que te aclaren la situación. Y aquí tienen otro PET en un hígado multitratado con quimioterapia, en donde hay lesiones, múltiples lesiones pequeñas, en donde la decisión quirúrgica pues siempre es complicada. Fijaros, aquí hay una, aquí hay otra, es decir, que hay muchas lesiones pequeñas, pero hay muchas. Y este enfermo pues acabó, como lo veis aquí, con un hígado, con una sección del segmento 3, una parte del 5, una parte del 4 y sin lóbulo izquierdo. Y estas son las metástasis que sacamos. Es decir, que las exploraciones preoperatorias te pueden insinuar cosas, pero hay que ir a la exploración final intraoperatoria. Y esta exploración final intraoperatoria se hace con este aparato, que es un ecógrafo intraoperatorio donde puedes hasta captar lesiones de 1 centímetro. Y esto tanto en vía abierta como en vía laparoscópica. Es decir, que en el quirófano hay que tener este aparato y hay que tener las sondas de exploración directas por vía abierta y el ecolaparoscopio por vía cerrada. Los dos hay que tener. Repito la imagen, veis aquí cómo hace la exploración para detectar esta lesión que veis aquí y después por vía laparoscópica. El coledoscopio es otra de las exploraciones, sobre todo para los tumores, los colangiocarcinomas, tanto extrahepáticos como intrahepáticos, para poder ver la extensión de las lesiones y poder tomar biopsias directas de estas zonas. Hoy día, hasta por endoscopia externa, estos coledoscopios pueden llegarse a introducir dentro de las vías biliares. Exploración importante. Aquí ven que este conducto biliar está lesionado y es intrahepático de segundo o tercer nivel ya, y te puede dar una idea de lo que está pasando ahí adentro. Y finalmente las técnicas quirúrgicas. Aquí no hay que olvidar que la gente tiene confusiones entre la denominación inglesa y la denominación europea, para decirlo así. Yo creo que lo mejor es hablar de segmentos. Una segmentectomía del 5, 6, 7 y 8 es una hepatectomía derecha. Una segmentectomía del 4, 2, 3 es una hepatectomía izquierda. Una hepatectomía derecha puede ser ampliada al segmento 4 y al segmento 1 y viceversa. Por lo tanto, hablamos de hepatectomías derechas e izquierdas, segmentectomías 2, 3, resecciones segmentarias y subsegmentarias del hígado, la metastasectomía y todo esto relacionado con los clampajes y las secciones vasculares en relación al momento quirúrgico. La transección hepática, otro de los temas importantes. El objetivo de la transección hepática, y es técnica quirúrgica, es que el sangrado sea mínimo, que haya un buen control vascular, que haya un buen control biliar. Las técnicas en general, la eco intraoperatoria, el control vascular del pedículo, la maniobra de Pringle, selectivo o no. Si uno quiere hacer una hepatectomía derecha, primero lo puede hacer general y después lo puede ser una ligadura selectiva de los pedículos derechos e izquierdos, monitorización intraoperatoria, operar con presiones venosas a nivel de la cava bajas para que los enfermos sangren menos y una buena coagulación. Estos son los instrumentos imprescindibles en un quirófano. Los quirófanos de hígado son quirófanos de máquinas.
tenéis el aspirador ultrasónico, que lo tenéis aquí el ecógrafo y aquí tenéis todos los aparatos de coagulación posibles y variables. Pero estos dos, los dos del extremo, son imprescindibles. El problema es que cuando uno utiliza todos estos instrumentos, el aspirador ultrasónico, el CUSA, el LigaSure, el Tisurin, las guías, las endogías, etc., esto vale dinero. Y por lo tanto hay que controlar, porque operar quiere decir también gestionar bien los dineros que gastas dentro de un quirófano. Fíjense que en una cirugía abierta, una cirugía hepática, al menos en nuestras manos, se va a unos 3.700 euros. Tradúzcanlo en dólares o en su moneda y sabrán lo que es. Pero cuando se hace por vía laparoscópica es más caro, porque se gastan instrumentos que son, desgraciadamente, son más caros. Y ante esto, no me retengo de enseñarles este artículo, que ya tiene 10 años, que lo hicieron un grupo alemán, los alemanes son muy estrictos, muy rígidos, en cuanto comparaban instrumentos con técnicas más simples y llegaban a la conclusión, en un metaanálisis muy bien hecho que hicieron, que el clapping cursing, es decir, la tripsia sencilla, progresiva en el hígado, es una técnica de referencia en la técnica de transección del hígado. Y esto es mucho más barato que utilizar todos estos instrumentos. Es decir, que los instrumentos nuevos están muy bien porque haces una cirugía más rápida, quizás menos sangrante, lo que quieras, pero que la tripsia con una pinza de Kelly es suficiente para poderlo hacer. Bien, aquí tienen, ¿lo ven? Supongo que sí. Tienen aquí ejemplos. Aquí se está utilizando el CUSA para hacer la transección. ¿Lo ven? Sí, se ve, Vale, se ve. muy bien. Sí. Y con un coagulador normal, perdón, esto es un tisulín, y se va haciendo la transección, se van haciendo las ligaduras y se va progresando. Aquí tienen un coagulador normal, aquí tienen vías laparoscópicas, los de abajo son laparoscópicos. También usamos electrocoagulación y CUSA a la vez. Es decir, la combinación es una cirugía a 4 manos. Por lo tanto, los ayudantes casi tienen que saber, tanto como el cirujano, operar estos hígados. ¿De acuerdo? Cirugía a 4 manos. Ahora vamos a conceptos de la medicina. Os he puesto los tumores, los colangiocarcinomas intrahepáticos y el cáncer de vesícula, que no hablamos el otro día, y los tumores benignos y malignos del hígado. En cuanto a los el colangiocarcinoma intrahepático, es de crecimiento lento, la quimio y la radioterapia en muchos casos, la quimioterapia puede enlentecer el procedimiento, tienen formas distintas, esto también es importante saberlo, y tienen localizaciones distintas. Y lo que sí sabemos es que la resección hepática, siempre que sea posible, es lo mejor. Aquí tienen uno que es nodular y aquí tienen uno que es expansivo. Son dos conceptos. Este además es periférico y este es central. En definitiva, deciros que esta cirugía se acompaña de una mortalidad del 6%, de una morbilidad importante, pero que la supervivencia de estos pacientes a 5 años, igual que en el cáncer de vesícula, cuando se puede hacer correctamente, es del 33%. Y que esto depende del tamaño, de si hay ganglios o no, o de si la cirugía se hizo correctamente o no. Os he puesto aquí una memoria de un trabajo que se hizo en la Asociación Francesa de Cirujanos, en la cual pudimos colaborar, sobre 500 colangiocarcinomas intrahepáticos, y estas son las conclusiones. Valoración preoperatoria muy exhaustiva, laparoscopia exploradora antes de abrir el abdomen, cirugía lo más R0 posible, o bien R1, pero con ganglios negativos, puesto que la cirugía R1 o R2 con ganglios positivos tiene muy mal pronóstico. Cáncer de vesícula, ya lo dijimos el otro día, los estadios muy iniciales, no hay que hacer más. Si tú has sacado una vesícula por la laparoscopia y te dan este informe en el posoperatorio, los T1B y T2 son enfermos que se benefician de una reoperación
con todos los criterios de lo que significa esta reoperación, y los estadios 3 y 4 pues tienen muy mal pronóstico, y si no hay ganglios positivos y se puede hacer una cirugía súper radical, pues está indicada. La morbilidad es parecida a la que les he dicho antes para los intrahepáticos, la mortalidad también, pero fíjense que la supervivencia a 5 años pues no es mala, si las cosas se indican correctamente. Pasamos ahora a los tumores hepáticos y empezamos por los benignos, las lesiones benignas, y empezaremos por las lesiones quísticas. 3 situaciones distintas: el cistoadenoma seroso, el vulvar quiste hepático; el cistoadenoma biliar, que tiene la diferenciación de que puede malignizar en un porcentaje importante si no se extirpa en su totalidad; y los quistes parasitarios. Consignas: el cistoadenoma seroso, cirugía laparoscópica, solo en los gigantes y si son sintomáticos. Es una buena patología para coger habilidad en la cirugía laparoscópica del hígado. Los cistoadenomas biliares, siempre la exéresis debe ser quirúrgica por la vía que sea, pero ha de ser completa por el potencial de malignidad. Hace unos meses yo tuve uno muy parecido como este, central, que era inextirpable, y decidí enviarlo a un hospital que hacen trasplantes. Lo hablamos con ellos y este chico pues está trasplantado por un cistoadenoma biliar, está trasplantado con éxito. Y los quistes parasitarios. Los quistes parasitarios que nosotros vemos ahora aquí en España son, bueno, en toda Europa, porque como hay mucha migración africana, hay mucho quiste diatídico, mucho equinococcus, y lo que vemos son enfermos muy complicados. Es decir, enfermos que llevan mucho tiempo, que les han dado el mebendazol, que les han dado tratamientos, pero que vienen con ictericias, con roturas. Son enfermos que yo creo que han de ir a centros de referencia, porque la cirugía no es fácil, es complicada y puede haber muchos problemas. Los casos simples, cirugía mínimamente invasiva por laparoscopia. Lesiones benignas sólidas. Y os he puesto 3 por ser las más fundamentales: el angioma, el adenoma y la hiperplasia nodular. Consignas: el angioma no se debe de operar jamás. Esto de que dicen que los angiomas se rompen es mentira. Solo en casos excepcionales, con mucha clínica, por la expansión de si es un angioma gigante, muy grande. Yo me parece que en mi vida he operado 4, contados con la mano, 4 o 5. Y siempre les digo, y son mujeres muchas de ellas, y les digo, mire, si me lo tendrá que pedir de rodillas, porque si no, no la voy a operar. Porque cuando saben que tienen un angioma en el hígado, se piensan que es una cosa muy mala y entonces quieren operarse. Pues no, no hay que operarlos. El adenoma hepático, en cambio, sí que hay que operarlo por la posibilidad de malignización o sangrado. Os encontraréis alguna vez en vuestra vida que tendréis un adenoma hepático en urgencias, enfermo chocado, sangrante, con un hemoperitoneo, cuyo origen, generalmente una mujer, cuyo origen es un hemangioma que se ha roto. Yo he vivido esto con una amiga de un anestesista de mi hospital. Le pasó en La Castellana, en Madrid, en la avenida de La Castellana, en un taxi, se encontró muy mal, tuvo que ir a un hospital. Era un hospital que sabían de qué iba, le hicieron un TAC, descubrieron que tenía un adenoma, lo embolizaron, paró la hemorragia y al cabo de un mes vino a nuestro hospital y le hicimos una hepatectomía derecha ampliada. Y finalmente la hiperplasia nodular focal. No hay que operarla. El problema de la hiperplasia nodular focal es que a veces entra en colisión en el diagnóstico diferencial con el adenoma hepático y con el hepatocarcinoma. Y es por esto que un porcentaje no despreciable de pacientes de los que se han operado por dificultad de diagnóstico diferencial. Tumores malignos. Y vamos por los primarios y después iremos por los metastásicos. De los primarios solo les voy a hablar del hepatocarcinoma aquí. Y de los secundarios les voy a hablar de las metástasis, pero fundamentalmente de las metástasis de cáncer colorectal, porque son las mayorías. El hepatocarcinoma, deciros
que lo mejor es detectarlo, tener un diagnóstico precoz. Esto los digestólogos tienen que ponérselo aquí, han de ser listos y poderlos pescar a tiempo. Detección temprana mediante tamizajes, mediante estudios seriados en pacientes de alto riesgo, hepatitis y cirrosis. Y el seguimiento lo han de hacer con alfa-fetoproteína y con la eco abdominal seriada cada 6 meses. Los pacientes que ya presentan manifestaciones clínicas importantes indican enfermedad avanzada y por lo tanto sus posibilidades de cirugía son bajas y su supervivencia pues no pasa del año. El diagnóstico lo tienen aquí, esto es sacado de la NCCN, es el tumor de menos de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros o mayor de 2 centímetros. El estudio por las imágenes que hemos comentado antes, cuando el tumor es de menos de 1 centímetro y está estabilizado y no ha crecido durante 1 año y medio, pues estos enfermos lo que hay que hacer es seguirlos. Pero los demás, cuando ya crecen o pasan de los 2 centímetros, se ha de diagnosticar el hepatocarcinoma. Con 2 exploraciones positivas, ustedes ya pueden decir que es un hepatocarcinoma en relación a los antecedentes del paciente. Una de ellas es la alfa-fetoproteína y la otra es la confirmación por ecografía o por TAC. En cuanto a la clasificación, nosotros utilizamos, y prácticamente yo diría en Europa y en casi todo el mundo, la clasificación de Barna Clinic, la clasificación de Barcelona, ¿no? El estadio A, el estadio A1, A2, A3, A4, el estadio B y el estadio C y el estadio D, en relación a la clasificación de Child y a la clasificación de Puck, de forma que va desde unos enfermos en que hay un solo tumor de tamaño pequeño, en un hígado con poca patología funcional, son los casos más buenos, al estadio C, que son los Child C, con un PUC avanzado y con un deterioro grande del estado general. La otra clasificación es la TNM, que se puede utilizar también en función del nódulo, la regla del 3, ¿no? El tamaño del nódulo, el número del nódulo y la localización, y la presencia o no de ganglios extrahepáticos. Hace un mes a mí se me murió una enferma con un hepatocarcinoma de tamaño no despreciable, pero que en un PET aparecieron ganglios por todo el cuerpo. Entonces esta enferma se ha muerto a los 6 meses, sin ningún tratamiento prácticamente. Este es el algoritmo que utilizamos nosotros para hacer las indicaciones terapéuticas. Los casos, y lo voy a generalizar, los casos más buenos, un tumor de menos de 3 centímetros en un hígado funcionante correcto, con una presión portal de menos de 10 y con una coagulación normal, se va a resección, si técnicamente es posible. Cuando el hígado, las condiciones locales y funcionales del hígado no son tan buenas, pero el enfermo está en buen estado, van a trasplante hepático. 3 nódulos de menos de 3 centímetros, con enfermedades sin enfermedades asociadas, con una cierta hipertensión portal, van a trasplante hepático, y los que no pueden ir a trasplante hepático, pues se van a la radiofrecuencia, a la quimioembolización, y los casos peores, los casos muy avanzados, pues se van o bien a sorafenib como tratamiento farmacológico, o simplemente se hace un tratamiento sintomático. Todo esto se decide aquí, cada semana, uno por uno. El digestólogo es el que lleva la voz cantante, es el que ve de entrada los hepatocarcinomas y es el que lleva la voz cantante. Y las alternativas a considerar, pues las tenéis aquí. Conclusiones. La resección quirúrgica en el hepatocarcinoma en nuestro medio ofrece resultados aceptables si la indicación está correctamente establecida. Si no, no. Existen estudios que describen múltiples factores de mal pronóstico. ¿Cuáles son estos? Pues la elevación de la alfa-fetoproteína y la multicentricidad. Son 2 alfa-fetoproteínas por encima de 200 y tumores múltiples o un tumor con mucha satelitosis. Los análisis multivariados revelaron que la enfermedad multicéntrica se asocia con
un periodo de supervivencia libre de enfermedad más corto y que el alfa-feto elevada por más allá de 200 se relaciona con una supervivencia global peor. Conclusiones. Y última es que los pacientes de más de 70 años, y nosotros vemos muchos aquí, la resección hepática cursa con la misma mortalidad y morbilidad que los pacientes de menos de 70 años. Es decir, que la edad no es un factor que impida la cirugía. Y que una vez operados y superados el periodo posoperatorio, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global son similares si tienen menos de 70 años que si tienen más de 70 años. Vamos ahora a otro capítulo que a mí me apasiona y se lo voy a exponer como tercera parte del día. Las metástasis hepáticas. Bueno, y las voy a centrar en el cáncer de colon rectal porque el cáncer de colon en nuestro ambiente es muy alto, hay muchas recidivas. La metástasis hepática es la primera manifestación de la recidiva en el 60% de los pacientes y en el 22% se da de forma aislada. Y que estos pacientes, solo el 10% se puede conseguir cirugía R0. Quiere decir que si, por ejemplo, en mi área, en Cataluña, tenemos 5.000 casos, tendremos 500 que se deben de operar de metástasis hepáticas cada año. Y esto hay que prevenirlo. El seguimiento, pues tenemos la CEA, la ecografía, la radio de tórax y la importancia actual de la neoadyuvancia o la adyuvancia con quimioterapia fundamentalmente. ¿Qué pasa a estos enfermos si no los operamos? Pues si no los operamos se mueren antes del año todos. ¿Qué pasa si los operamos o los que se pueden operar? Pues actualmente, y lo verán después, tienen una supervivencia a 5 años superior al 40-45%. Es decir, que prácticamente la mitad pasan más allá de los 5 años. Cuando uno consigue hacer una cirugía correcta, y esto lo ha de programar antes de operarlos, la supervivencia no está, es la misma si tienen múltiples bilaterales, si tienen múltiples unilaterales o la metástasis solitaria, si se hace una extirpación completa. O sea que el objetivo es sacar toda la enfermedad posible. Y para poder hacer esto se necesitan una serie de cosas, como las que les presento aquí. Un buen instrumental, como hemos comentado antes, un aspirador ultrasónico, laparoscopia, ecoperioperatorias, separadores. Nosotros tenemos aquí el separador de Macucci, que le llamamos separador de Barcelona, pero es muy importante. Técnica quirúrgica adecuada, hecha por personas expertas. Y finalmente, un control posoperatorio por anestesiólogos que hagan la reanimación y que tengan ideas claras sobre lo que es la cirugía hepática relacionada sobre todo con la transfusión, las nutriciones artificiales y las vías venosas. ¿Cuáles son las condiciones para indicar una resección quirúrgica de metástasis? Ausencia de contraindicación para una cirugía menor, es decir, los frágiles que decíamos el otro día hay que pensárselo muy bien. Ausencia de tumor extrahepático, con excepciones. A veces operamos cirugías sincrónicas o a veces operamos una metástasis con una recidiva local pequeña. O sea que esto hay excepciones. Y finalmente que la resección de las metástasis total sea factible. Esto es muy importante. Y esto hay que decidirlo antes de la intervención. Estudios, por lo tanto, ¿hay que hacer estudios preoperatorios? Sí. Valoración del tumor extrahepático. O sea, no solo hay que mirar lo que hay dentro del hígado, sino lo que hay fuera del hígado. Y aquí tienen todas las exploraciones que ya hemos hablado. La fundamental, los TACs helicoidales en las 3 fases, arterial, venosa y de resolución. La ecografía, la resonancia. En intraoperatoria, la inspección y palpación de toda la cavidad abdominal. La inspección y palpación del hígado, hay que tocarlo antes de explorarlo. Y la ecografía intrahepática, tal como les he dicho antes. Y si es necesario, una biopsia hepática y una disección de las adenopatías. La técnica quirúrgica está relacionada con la anatomía de Cuinot y con sus entradas y sus salidas. Hay que saber cómo van las ramas portales,
la arteria hepática y los drenajes del hígado por las 3 suprahepáticas. Localizar muy bien el segmento 1 y conocerlo muy bien, que tiene un drenaje directo en la cava. Y saber que el tamaño del tumor, el número de metástasis, si son unilaterales, la afectación por contigüidad, por ejemplo, del diafragma y el tipo de resección, y si son metástasis sincrónicas o metacrónicas, no contraindican la cirugía. La recidiva del tumor primario, es decir, si vuelve a salir el tumor primario, las metástasis pulmonares, la infiltración por contigüidad de las metástasis hepáticas, si se puede hacer un R0, no contraindican la cirugía. Y finalmente, las adenopatías, si son positivas, contraindican la cirugía. Pues aquí hay de todo. Encontraréis estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Nosotros las extirpamos y los operamos. Criterios de exclusión, muy importante. Imposibilidad de hacer una cirugía radical. Cuando hacen una cirugía una cirugía R2 o R1, se sitúa en esta curva, muy mala. No mejoras la supervivencia de los pacientes. En cambio, si haces una cirugía R0, la supervivencia a los 5 años es alrededor del 40-45%. Resecciones, segundo criterio de exclusión, resecciones incompatibles con el mantenimiento de la función hepática. Y aquí viene el hígado residual, el volumen y la función del hígado residual, muy importante. Posibilidad de extirpar hasta el 80% del hígado si el mismo hígado es sano. Cuando el hígado es un hígado patológico, hay que dejar un 35% como mínimo de hígado en el paciente. Los tamaños del hígado son variables, por lo tanto, lo que les he enseñado antes de la volumetría hepática es muy importante. Los radiólogos han de saber hacer volumetrías hepáticas. Hay un arma muy buena, es que los radioterapeutas, cuando hacen estudios, y así lo hicimos nosotros al principio, cuando hacen estudios de irradiaciones, hacen planificaciones de volúmenes, hacen volumetrías. Y estas técnicas, estos softwares que utilizan, son buenos para poderlos utilizar para hacer volumetrías hepáticas. Otros criterios que son absolutos son los pacientes que tienen una retención de la bromosuftalina alta, que tienen una albúmina sérica baja y que tienen una protrombina alargada, que tienen una protrombina mala. Quiere decir esto que el hígado que tienen es un hígado malfuncionante. Y ahora pasamos a otro capítulo, que son las situaciones límites, alt limitem, en cirugía de las metástasis. Y tengo aquí 4 apartados. Las resecciones por metástasis, la combinación de metástasis hepáticas con metástasis pulmonares, la cirugía de las metástasis, la cirugía de rescate tras una neoadyuvancia, es decir, metástasis que inicialmente no son resecables, que se reevalúan después de una quimioterapia, y finalmente tratamientos quirúrgicos y farmacológicos asociados. La cirugía de la resección, de las resecciones. Los criterios para indicar una resección de metástasis hepática son los mismos criterios de la primera resección. Es decir, que todo lo que les he explicado anteriormente se puede aplicar aquí. Hay que hacer una valoración si estos enfermos es conveniente ponerlos en un tratamiento quimioterápico neoadyuvante y valorar su respuesta, es decir, si la segunda metástasis se estabiliza, no se estabiliza, deja de crecer o disminuye de tamaño. Técnicamente siempre es más difícil reoperar un enfermo y habrá más pérdidas de sangre, y esto hay que tenerlo en cuenta. Tenéis aquí estadísticas, yo me quedo con esta, con la de Adam. Adam, cirujano que estaba con Bismuth en París en el Paul Brousse, con una supervivencia a los 5 años de igual, del 41% tras practicar la primera resección. Cirugía concomitante con las metástasis pulmonares. La regla es que si todas las metástasis
de forma individual, las del pulmón y las del hígado son resecables, este enfermo, con criterios de radicalidad, este enfermo se debe operar. Y la estrategia siempre es, no hay que olvidarlo, primero operar el hígado, controlar que no haya carcinomatosis en el abdomen y en segundo lugar operar el pulmón. ¿Por qué? Porque si operas primero el pulmón y lo dejas con una insuficiencia respiratoria importante, no podrás operar nunca las del hígado. Y también es importante en estos pacientes, ya que se operan las dos cavidades, la torácica y la abdominal, valorar la posibilidad de aplicar una cirugía laparoscópica. Cirugía de las metástasis en los inicialmente no resecables. Aquí está la quimioterapia. Si hay una muy buena respuesta a la quimioterapia en tanto número, tamaño y situación de las metástasis, la cirugía de rescate está indicada y recuperas un 20% de estos pacientes con una misma supervivencia prácticamente que los anteriores. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis una metástasis muy grande del lóbulo derecho que coge parte del segmento 4. Se hizo una muy buena quimioterapia durante 6 meses. El tumor, la metástasis se redujo a este tamaño y este enfermo se le hizo una hepatectomía derecha arreglada. Y aquí tenéis el resultado al cabo de 2 o 3 meses después de la cirugía. Y finalmente los tratamientos combinados. Hay muchos. Quimioterapia, cirugía y radiofrecuencia. Inversión terapéutica. Esta es una cosa que innovamos nosotros aquí en España y que es muy interesante. En los enfermos que tienen una sincrónica, tienen un cáncer de colon y metástasis hepáticas. Bueno, se empieza por quimioterapia para estabilizar la enfermedad. Se valora qué es lo más grave que tiene. Si es el hígado, se operan primero las metástasis hepáticas y en un tercer tiempo se opera el colon. Generalmente esto pasa con enfermos con cáncer de recto. La quimioterapia intraarterial y endovenosa a la vez es otra posibilidad, en los que no se pueden operar. La quimioterapia más cirugía, más embolización portal selectiva, cuando dejas un hígado que no llega al 20% y que hay que hacerlo crecer, se limpia el hígado que vas a dejar, si hay una pequeña metástasis en el lóbulo izquierdo se saca, se hace una embolización portal selectiva derecha y después se saca el hígado derecho. Tenéis aquí una combinación de una radiofrecuencia con una resección. Tenéis aquí la embolización portal. ¿Veis? Se va hacia la puerta y fijaros los coils cómo dejan el hígado. Esto esperas un mes y el hígado izquierdo crece un 20% casi de tamaño. Por lo tanto, cambia mucho. Y veréis aquí ahora la inyección de quimioterapia intraarterial, colocación de un catéter que sube hasta la arteria hepática, se sitúa frente a la lesión, como veréis ahora, y se envían cápsulas, esferas cargadas de quimioterapia alrededor de la metástasis. Y finalmente, dos circunstancias especiales, como os he explicado antes, la cirugía hepática en 3 tiempos o la cirugía inversa. La cirugía hepática en 3 tiempos exige, primer tiempo, limpiar un hígado, el hígado izquierdo en este caso. En segundo tiempo, embolizar el hígado derecho, el que se va a extirpar. Y finalmente, hacer la hepatectomía del hígado derecho. Esto es después, fijaros cómo ha crecido el hígado izquierdo tras la embolización, después de haber hecho la hepatectomía derecha. Y finalmente la cirugía secuencial inversa. Tenéis aquí el esquema. Son enfermos, es convertir en operable situaciones metastásicas muy avanzadas, inicialmente no operables o no óptimamente operables, teniendo en cuenta que lo prioritario siempre es la enfermedad del hígado. Es lo que va a matar al enfermo. Una neoplasia, si no es oclusiva o no sangra mucho, y el enfermo puede comer y deponer, esto no lo va a matar. Lo que lo va a matar son la progresión de las metástasis hepáticas. La estrategia es primero una quimioterapia intensiva que estabilice las dos enfermedades, la del hígado y la del colon, extirpar las lesiones metastásicas del hígado y finalmente, en un tercer tiempo, extirpar la lesión del colon.
un apunte que yo creo que no podemos olvidarlo, que es la utilización de la laparoscopia hepática en esta patología, en toda, en la de las metástasis y en la de los hepatocarcinomas. Pensar que se puede hacer laparoscopia de estadiaje, esto es muy importante, que se puede hacer laparoscopia para apoyar una radiofrecuencia en la cual el radiólogo, él por sí solo no se atreve porque la situación de la metástasis está en el segmento 8 y puede perforar el diafragma o puede haber alguna complicación, la laparoscopia apoyando el clavar la banderilla bien clavada. Cirugía laparoscópica en las metástasis, sean sincrónicas o no. Por ejemplo, operar, esto es muy factible, operar un colon derecho por laparoscopia y sacarle unas metástasis hepáticas que sean factibles, que sean únicas, que estén en los segmentos, como les marca aquí en la foto, en los segmentos anteriores. En el lóbulo izquierdo, en la parte, en el 4A, el 5, el 6 y yo he hecho algún 7. Las del 8 y las del 4B siempre son más dificultosas. Por lo tanto, estas son las prioritarias. Cirugía de laparoscópica en la resección de los quistes y de los tumores benignos. Y las indicaciones en el segmento izquierdo, el segmento 2 y 3, y en el segmento derecho, los anteriores. El 5, el 4B, que está aquí, 4B, 5, 6 y alguna vez hemos hecho un 7. Les paso no sé si lo van a ver. Si no lo ven, me lo dicen, por favor. Un pequeño film. ¿Lo ven? Evelio. Sí, bastante bien, profesor. Bastante Vale, bien. la medida. Esta es una lobectomía. Es una chica con una metástasis hepática en el lóbulo izquierdo, la verán aquí, de un cáncer de mama. Metástasis única que se extirpa por la laparoscopia. Aquí tienen un ligasure. Ligamento redondo, sección del ligamento redondo, se secciona, se marca la resección, ¿ven? Está explorándose, se hace bien la exploración, la metástasis está aquí y se empieza la resección. Esta chica se le hizo una lobectomía izquierda, incluyendo toda la metástasis, y como es una chica relativamente joven y guapa, pues, y había parido, es decir, mujer, las de neo de mama son buenas para intentar hacer esto. En vez de sacar la metástasis, el lóbulo izquierdo con la metástasis en una bolsa por una contraincisión o por una incisión en el pubis, se la extirpamos, se la exteriorizamos fuera por vía vaginal. Esto es una técnica factible, se mete un tubo en el saco recto, el saco posterior al cuello de la matriz, entras dentro de la cavidad abdominal, coges la bolsa, el hilo, lo metes allá, amplías un poquito el orificio y como veréis ahora, haciendo un parto, ¿no? Se saca por vía vaginal y te ahorras el tenerle que hacer. ¿Veis aquí la bolsa? Bueno, aquí está la bolsa, el cirujano desde abajo, haciendo de ginecólogo, intenta hacer parir esta bolsa por detrás del útero. Y veréis que de pronto hará cloc. ¿Veis? Ya ha salido. Dos puntitos en el orificio que se ha hecho en el saco posterior de la vagina y esta chica se puede ir a su casa a los 3 días. Sorprendente. 3 días. Con una pequeña incisión aquí, una en el ombligo, otra pequeña aquí y otra aquí. Finalmente, para acabar, factores pronósticos en las metástasis hepáticas. Pues hay factores que dependen de los pacientes, que dependen del tumor o de las metástasis, del tumor, el hepatocarcinoma, de las metástasis, y dependientes de la cirugía. Estas dos primeras se las voy a juntar y les voy a explicar esto que ven aquí. Esto es el registro europeo de metástasis hepáticas que llevan desde el Paul Brousse en París. René Adam se lo inventó. Y actualmente, pues me parece que ahora ya, porque esto es del 2008, hay unas 20.000 metástasis registradas. Y les voy a poner rápido lo que expresan el estudio de este registro. Pues en principio que, fijaros aquí, es muy importante, que los resecados a los 5 años 41% y los no resecados 7%. La edad, fijaros arriba a la izquierda siempre lo indica, a los 5 años la supervivencia, independientemente de la edad,
de los pacientes resecados es la misma. El número de metástasis, pues está claro que a más de 3, menos de 3 y más de 3. Los de menos de 3 sobreviven el 45%, los resecados, y los más de 3 el 29%. Aquí sí que hay diferencias. Los uniobilaterales, pues también hay un cierto grado de diferencia de supervivencia a los 5 años. El tamaño no importa. Es igual una metástasis de 2 centímetros que una metástasis de 10 centímetros. La única diferencia es que la de 10 centímetros va a implicar más complicaciones anatómicas de relación dentro del hígado y que por lo tanto estas resecciones a veces las hacemos demasiado limitadas y recidivan más fácilmente. Pero cuando se ha hecho la cirugía bien hecha, un R0, son similares. Si son sincrónicas o metacrónicas. Antes se decía que las metacrónicas tenían mejor pronóstico que las sincrónicas, pero esto en una serie de 10.000 metástasis resecadas dice que no está demostrado. Metástasis inicialmente no resecables tratadas con neoadyuvancia en las cuales se ha podido hacer una cirugía de rescate. Fijaros que a los 5 años la supervivencia es la misma. Y el número de hepatectomías también tiene influencia, y esto sí que está claro. Cuando operas por primera vez a un enfermo, pues pone aquí al 40%, cuando lo operas por cuarta vez, pues la supervivencia es mucho menor. Sobre todo va bajando a medida que vas operando estos pacientes. Y finalmente, factores que dependen del cirujano, muy importante, los márgenes. Es bueno dejar un margen como mínimo de 1 centímetro. Los pacientes con márgenes de menos de 1 centímetro, hoy se está hablando, a ver, si se operan con un aspirador ultrasónico, con un CUSA, de hecho, el margen que tú ya te llevas es de 1 centímetro. Por lo tanto, el operarlos con un aspirador ultrasónico te asegura casi siempre un buen margen. Porque lo que está claro es que los que se operan sin margen tienen una supervivencia mucho peor que los que se operan con margen. Todos estos factores, cuando los sumas, los factores de mal pronóstico, pues se van sumando. Si los puntúas, pues todos son buenos. Tiene un factor de mal pronóstico, por ejemplo, tiene bilateralidad, tiene 2 de mal pronóstico, tiene más de 3 metástasis, etcétera, etcétera. A medida que vas sumando factores de mal pronóstico, la mediana de supervivencia disminuye. Por lo tanto, en la reunión que uno tiene antes de operarlos, todas estas cosas se han de valorar. En conclusión, y con esto acabo para que me podáis hacer 50.000 preguntas, bueno, lo que dé el tiempo. En ausencia de otro tratamiento, la resección de un tumor hepático, sea primario o secundario, es el tratamiento electivo siempre que sea factible. Y esto se ha de decidir en el comité. La resección de un hepatocarcinoma siempre en fase inicial, único y de menos de 3 centímetros. Porque estos son los que dan buenos resultados. La resección de metástasis hepáticas de cáncer de colon están indicadas cuando tengan intención curativa, es decir, que antes de ponerse en el quirófano tengamos la seguridad de que vamos a hacer un R0 y no provoquen una insuficiencia hepática. Cuando esto pasa, hay que buscar mecanismos para hacer engrandecer el volumen de hígado que se va a quedar. Y hoy día sabéis que hay la embolización portal, el TIPS, es decir, la ligadura y una cirugía en menos corto de 2 tiempos. Y ahora hay algunos estudios investigacionales que se trabajan con un precondicionamiento del hígado por una parte y la fabricación de hepatocitos, de células hepáticas, para poderlas embolizar. En esto estamos. La presencia de metástasis extrahepáticas no contraindica la cirugía. Si hay metástasis pulmonares y se pueden sacar, se han de operar las hepáticas también. Si hay una recidua local que se puede extirpar, con criterios de seguridad también. En la actualidad existen estrategias combinadas que favorecen la eliminación de la enfermedad metastásica. Todas las técnicas que les he explicado hay que saberlas jugar para ver si puedes ganar enfermos para la resección.
y finalmente valorar la cirugía mínimamente invasiva en estos pacientes. Todo esto se ha de hacer en este contexto, no hay otra forma. Si no se hace en este contexto, y quiere decir que se ha de hacer en hospitales que tengan preparación adecuada, con toda la instrumentación, y todo, pero además han de tener todos estos servicios alrededor del paciente. Y con esto les doy las gracias y les paso la palabra. Muchas gracias, profesor Artigas. Realmente un tema bastante amplio lo que es la cirugía hepática hoy en día. Cada vez vemos más pacientes con necesidad de este tipo de procedimientos. Y bueno, en honor al tiempo, pasaremos a nuestros panelistas, al profesor Samaniego y posteriormente a la doctora Espinosa, y posteriormente entonces las preguntas de nuestro auditorio, que hay bastante realmente. Profesor Samaniego, su opinión e impresión en relación a esta cirugía. En nuestro país, de por ahí, estamos un poco atrasados en relación a la tecnología, y así como el profesor Artigas también nos mencionó, los costos hoy por hoy, si en Europa son elevados, en otro país realmente son mucho más elevados. Así es que su opinión acerca de nuestro tema de hoy y cómo en su experiencia logró zanjar a lo largo de estos años esta dificultad en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta posibilidad. Profesor, ¿puede poner el vídeo, por favor? Ya. Okay, bueno, chao. muchas gracias por esta posibilidad de apreciar o manifestar mi comentario, ¿verdad?, sobre la apreciación, seguramente favorecida por una casuística también importante. Para nosotros, el pan nuestro de cada día, por decir, pero si llegamos a operar estos pacientes, suele ser la metástasis, la cirugía de la metástasis del cáncer colorectal. Tener tiempo, ¿verdad?, un paciente con un hepatocarcinoma. Además, la cirrosis no la vemos con tanta frecuencia, o si la vemos, son pacientes en fases muy tardías, ¿verdad?, de la evolución de la... Samaniego, disculpe, profesor, ¿sí? Se le escucha muy bajo y un poco entrecortado. Si es que puede acercarse un poquito más al micrófono y... Bueno, realmente, doctor Evelio, la señal que tengo es un poco inestable. Me di cuenta en el transcurso de la conferencia y perdí algunas que otras cosas. Me acerco más, no tanto. Decía que hacemos cirugía, lo poco que hacemos hace alusión a la metástasis del cáncer colorectal, porque cirrosis tenemos poco, y generalmente ya cuando se detecta un carcinoma, un hepatocarcinoma no cirrótico, las condiciones funcionales del hígado son tales que pasarían eventualmente por un trasplante hepático, que tampoco está ligado, pero en fin, son pacientes muy insuficientes, y entonces nos limitamos a la cirugía de la metástasis de cáncer colorectal. Es muy interesante que para nosotros la posibilidad de neoadyuvancia, ¿verdad?, para tratar de poner al alcance de la cirugía algún paciente con enfermedad extrahepática también, ¿verdad?, ya sea pulmonar o más, se nos hace difícil. La embolización portal es todavía un tema un poco complejo, ¿verdad?, un poco difícil de llevar adelante, y ni qué decir la terapia, la quimioterapia intraarterial. Ahí viene la pregunta que quiero hacer, en realidad, que hace al lugar que ocupa la quimioterapia intraarterial, había cuenta, ¿verdad?, de la irrigación fundamentalmente portal, y entonces pues habría alguna variedad, alguna situación particular para que encontremos utilidad en la administración intraarterial del quimioterápico. Y me gustaría saber si estos pacientes no implican mucha problemática de la mano de la trombosis arterial, ¿verdad?, por la manipulación arterial. ¿Cuál es la experiencia y cuál es la utilidad final de la embolización de la terapia intraarterial para rescatar a los pacientes?
Muchas gracias de nuevo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor Artigas. Su micrófono, profesor Artigas, está desactivado. Muchas gracias, profesor Samaniego, por la cuestión. Realmente es importante. A ver, quimioterapia intraarterial, las quimioembolizaciones, quimioarteriales, las estamos utilizando fundamentalmente en hepatocarcinoma no resecable o en hepatocarcinomas que se han tratado y que han recidivado. En hepatocarcinomas, porque aquí lo que vemos, mi hospital ve unos 80, 90 hepatocarcinomas, unos 100 hepatocarcinomas al año. Y la mayoría de ellos son por hepatitis, por virus, ahora virus C, fundamentalmente, más que por alcohol. Y la técnica la hacen los angiorradiólogos y lo que inyectan son microesferas cargadas con el quimioterapia. Estas microesferas son muy pequeñas y llegan a ramas muy pequeñas dentro del hígado. Por lo tanto, y son muchas veces repetitivas, son repetitivas. Y lo que hacen es ocluir la rama arterial que va directamente al tumor. Complicaciones muy pocas, porque hay mucho flujo. Esta es un apartado. Y el otro apartado que desarrollamos nosotros una temporada, una época, es el colocar un portacat, para que lo entienda, una cámara subcutánea conectada con un catéter por vía venosa, por vía de ramas venosas mesentéricas metidas dentro de la vena porta, de forma que si hay flujo se puedan ir haciendo tandas de quimioterapia. Entonces, normalmente poníamos 1 o 2 catéteres, porque los hacíamos entrar en la puerta derecha, venosos, en la puerta derecha o en la puerta izquierda, en enfermos muy diseminados, es decir, en enfermos con enfermedad muy avanzada, hepática, muy diseminada hepática. Los resultados, la quimioembolización arterial, esta sí que funciona bien. Y la hacen fundamentalmente, la desarrollan los angiorradiólogos. Los cirujanos no pintamos nada ahí. Muchas gracias, profesor Artigas. Profesor Samaniego, no sé si alguna otra consulta. No, estaba por felicitar de vuelta, ¿verdad? La conferencia, la experiencia que se traduce en esta conferencia. Muchas felicidades, profesor. Muchas gracias, profesor Samaniego. Gracias por su aporte también. Bueno, pasamos con nuestra siguiente panelista, la doctora Paola Espinosa, actualmente en San Paulo, Brasil. Así es que le escuchamos a la doctora en cuanto a su opinión y experiencia allá, ¿verdad? Muchas gracias. No te estamos escuchando. Hola. Hola. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Yo la verdad quería aclarar algo. Yo estoy acá en Sao Paulo hace 1 año y medio haciendo un fellow, pero yo estoy en el servicio de trasplante de hígado. O sea, mi realidad es un poquito diferente. Yo sí veo muchísimos pacientes cirróticos y lo que nosotros más vemos de tumor de hígado son los hepatocarcinomas. Excelente la charla, súper interesante. Y la verdad que yo quería preguntar unas cositas de las conductas que ustedes tienen en su servicio, profesor Artigas. Para los tumores pequeños, para los hepatocarcinomas que tienen 2 centímetros, ¿qué es lo que ustedes prefieren? ¿Hacer una radioablación o la resección de ese tumor? Voy contestando. En tumores... difícil pregunta. Depende de cómo tengan la función hepática. Lo que sabemos es que la resección es una resección R0 se hace con criterios curativos.
lo que se discute hoy día, si es un tumor pequeño y la radiofrecuencia te lo puede destruir y te ahorras la cirugía, pues no es una mala técnica, ¿no? Pero has de tener muy buenos radiólogos intervencionistas para esto. Muy buenos radiólogos, sí, nosotros lo hacemos fundamentalmente con los ecografistas. Lo hacen los ecografistas que son de muy buena calidad. Y siempre hay la discusión, ¿no? Porque al final el tema es quién se queda con el paciente, ¿no? Y ahí siempre hay pequeñas luchas. Entonces, los comités multidisciplinarios están para discutir esto. Entonces, a veces, pequeños detalles finos pueden hacer que un enfermo vaya para un lado o vaya para el otro. Piensa que llegan a hacer radiofrecuencias hasta 5 centímetros. 5 centímetros. Sí, yo no sé si me lo dejaría hacer, pero estos de 5 centímetros generalmente son pacientes que no son subsidiarios de una cirugía por cuestiones individuales, no por cuestiones. Después hay otro tema, que es que si dónde sitúas el trasplante en estos pacientes. Si es hacer una radiofrecuencia para mantener el paciente en lista de espera, es una cuestión, porque ya sabes que este enfermo se va a trasplantar. Si tú sabes que este enfermo no se va a trasplantar y que la opción es entre cirugía o radiofrecuencia, y el tumor es muy pequeño y es un hombre mayor y que tiene, yo no lo operaría. Entiendo. Es una discusión desastre, yo creo. No sé si vosotros ahí en San Pablo tenéis, supongo que tenéis un comité que discute caso por caso, pero es que yo creo que el fundamento es tener expertos en un comité multidisciplinario que se tiran los tejos. ¿Sabes lo que son los tejos? Las tejas de los platos por la cabeza, allá, que salga humo de aquella habitación del día que toca el comité y que el acta concluya con lo que se ha decidido ahí adentro. Y punto. Caso por caso. Esto es lo más importante, yo creo. Porque tampoco, tampoco hay una norma. A ver, los protocolos están muy bien, pero los casos son uno a uno. Entonces, has de adaptar la estructura de los algoritmos y protocolos a cada paciente uno por uno. Y eso es lo que hay que hacer en los comités. Tenemos también nuestras reuniones multidisciplinarias los martes, que antes eran presenciales y ahora por la pandemia son todas online. ¿Y se tiran los platos también de vez en cuando? De vez en cuando. De vez en cuando. Pero es bueno tirarse los platos antes de tomar una actitud terapéutica. Porque además, entonces las responsabilidades de lo que va a pasar con el paciente son responsabilidades compartidas. Claro. Doctora Espinosa, tenía otra pregunta. Sí, una última pregunta nomás, porque realmente, por lo menos yo no tengo mucha experiencia, mis jefes tendrán seguramente. ¿Cómo nosotros tratamos pacientes a los que finalmente vamos a operar, trasplantar? ¿Cuál es la sobrevida de los pacientes que reciben sorafenib, los que ya no son ni para resección ni para trasplante, más o menos en 5 años? Mala porque se mueren por su enfermedad hepática. Muchas veces no se mueren por el tumor, se mueren por la propia enfermedad hepática. Pero hay situaciones muy paradójicas. Mira, yo ahora, se lo explicaba a ellos el otro día, he tenido una chica hindú de la India, que es muy amiga mía, bueno, era, pobrecita, su hermana es muy amiga mía, destaca con un hepatocarcinoma, tiene una talasemia y en un embarazo le hicieron muchas transfusiones años atrás y yo tenía, un virus C. Lo que vemos aquí ahora es mucho virus C. Porque hay mucho drogata y hay mucho promiscuidad, virus C. Esta chica es un virus C de hace 20 años, para decirlo así, por su hija tiene 20 años, y
y bueno, yo estuve en mes de marzo, cuando empezó la pandemia aquí, la quería hacerle una laparoscopia para ver si el tumor era resecable o no era resecable y si no tenía más enfermedad, porque me olía que aquello no era muy claro, con una función hepática absolutamente normal, ¿vale? Su hijo, desde la India, hizo una consulta, casi me forzó a hacerle un PET. Bueno, le hicimos un PET y tenía adenopatías hasta, fíjate el hígado que está a la derecha, hasta ganglios retropectorales izquierdos. ¿Vale? Es decir, que tenía una diseminación ganglionar masiva por todos lados. Pequeños por todos lados. Bueno, pues esta chica se murió hace 3 semanas. Y te hablo del mes de marzo. El 20 de marzo tenía programada una laparoscopia. El tema empezó en enero y pues ha vivido 9 meses sin nada, porque no ha hecho ningún tratamiento. Bien, profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la otra Paola. Bueno, vamos con las preguntas del auditorio que están llegando. Los jóvenes. Perfecto. Le damos la palabra al doctor Alejandro Jiménez, cirujano HPV de nuestra casa de estudio también, así es que posteriormente al doctor Emilio Idoyaga, para ir avanzando, y también le tenemos al profesor Nelson Arellano, cirujano HPV formado en Francia, también que está colaborando con nosotros. Muchísimas gracias a todos, así que arrancamos con el doctor Alejandro Jiménez. Jefe, escuchamos. Hola, sí, buenos días. Gracias, profesor Vicente. Es el tercer miércoles que disfrutamos, o que yo por lo menos disfruto las charlas, ¿verdad? Y gracias por lo de jóvenes, porque dijeron ahora vamos a los jóvenes. Realmente, sí, realmente muy interesante, que despierta muchas preguntas, ¿verdad? Ya. Y yo tenía, no sé, 20 preguntas, pero voy a centrarme en 4, si es que puedo, si me dan el tiempo. Lo primero es, ustedes hacen mucha volumetría hepática, yo no entiendo eso, pero existe algunas discordancias entre el volumen del futuro hígado remanente y la funcionalidad, sobre todo cuando son pacientes que han recibido quimioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hacen aparte otro estudio de funcionalidad hepática? ¿Y cuál es ese? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué hacen con las metástasis, las misimetástasis, las que desaparecieron durante el tratamiento quimioterápico, ¿verdad? La tercera pregunta, ¿qué valor le hacen radiofrecuencia en situaciones con percutánea pura, sin saber si es que hay carcinomatosis, o siempre aseguran que no hay enfermedad extrahepática para poder indicar una radiofrecuencia? Y la cuarta pregunta es, ¿usted piensa que los síndromes nuevos, digamos, el NAF y el NASH, la hepatitis, la esteatohepatitis no alcohólica, podrán suplantar a los otros en la etiología del hepatocarcinoma? Esas. Bueno, estos son preguntas de persona no joven, ¿eh? Sí, no, pero en mi corazón soy joven, yo sigo siendo joven. Bueno, vamos a ver si grandes preguntas y algunas no fáciles de responder, ¿eh? En cuanto a la volumetría, a ver, el drama es la insuficiencia hepática posoperatoria si te pasas. Bueno, a ver, si el enfermo entra en insuficiencia hepática posoperatoria, esto es un drama porque se muere, ¿vale? Entonces, dos cuestiones. Una, el volumen, y la otra, la función del hígado que tú dejas. Dos cuestiones muy importantes. Hemos tenido algunos casos que hemos hecho una hepatectomía derecha sin más, con toda la confianza y dejando el 35% del hígado, pensando que era un hígado sano, y estos enfermos nos han hecho una insuficiencia hepática grave y se han muerto. Dices, ¿cómo puede ser que con una hepatectomía derecha se te mueva el enfermo? Entonces coges el historial y resulta que ha hecho
3 líneas de quimioterapia durante 2 años. ¿La quimioterapia es agresiva para los hepatocitos? Pues sí, claro. Hay que tenerlo muy en cuenta. El hacer crecer el hígado de una forma más o menos brusca, para decirlo así, como puede ser el ALPS, por ejemplo. El ALPS, que es, ya lo saben, ¿no? Es cortar el hígado, dejarlo todo preparado y poner un torniquete. Pues tiene más de un 15% de mortalidad. Es una técnica agresiva. Es una técnica muy agresiva. La embolización portal. Bueno, pues si tú ves que te ha crecido un hígado y que el lóbulo izquierdo ha crecido, normalmente muchas veces hacemos biopsia del hígado que ha quedado. Y lo que no hacemos es operar a estos enfermos sin un vilán hepático, sin defunción hepática antes de operarlos. Profesor, ¿y usan, por ejemplo, escintigrafía hepática o verde de indocyanina o algún otro índice? Yo no lo he usado. Okay. Segunda pregunta. Metástasis desaparecidas. Pues el comité multidisciplinario ha de estar allá para que los cirujanos no dejemos operar metástasis pequeñas. Porque no dejemos tratar metástasis pequeñas, porque si se tratan, no las encuentras. Y esto es un drama. Entonces, es el síndrome del acordeón, ¿no? Le dan quimioterapia, y pasas el ecógrafo y ni la ves. Y al cabo de 4 meses, vuelve a aparecer. Y es la misma. Y has de reoperar al enfermo. Entonces, en los comités, los oncólogos, porque en el caso de las metástasis son los oncólogos y en el caso del hepatocarcinoma son los digestólogos, al menos aquí en España. Entonces, hay que hacerle, el oncólogo ha de entender tus problemas como cirujano. Y ha de ser responsable, ya se lo dije a la doctora antes, se ha de responsabilizar de las decisiones que se tomen allá adentro. Tan responsable seré yo, que no encontraré la metástasis porque la fundieron y volvió a aparecer a los 4 meses y tuve que reoperarla, como el oncólogo de haberle dado un tratamiento que si se lo hubiera ahorrado no hubiera pasado todo esto. Y esto se ha de discutir tirándose platos en los comités. Por la cabeza, los platos. Tercera pregunta, y lo dejo ahí. No sé si lo he contestado bien. Perfecto. Radiofrecuencia percutánea. Vale. La mayoría de las radiofrecuencias que nosotros hacemos en los hepatocarcinomas la hacen los radiólogos intervencionistas. Si tiene carcinomatosis, si tú tienes dudas de que hay extensión de la enfermedad, el planning pre-radiofrecuencia yo creo que debería incluir como mínimo un PET. Pero para la carcinomatosis capaz que el PET no sea tan bueno, entonces una laparoscopía. Si no hay indicios de que tenga unos marcadores muy altos o que tenga una clínica, hay que valorarlo todo. Yo no pondría el tubo a todos. Vamos, de hecho no lo hacemos. Ok. ¿Y el NAF y los síndromes esteatosicos nuevos? La esteatosis es en los metastásicos es, a ver, sobre todo si no me equivoco es el iridotecán. El iridotecán produce unas esteatosis hepáticas muy importantes. Para el hepatocarcinoma, profesor, para el hepatocarcinoma. Como factor de mal pronóstico. Etiológico, sí. Bueno, ahí está. Hay que tenerlo en cuenta. La esteatosis hepática es un signo de mal pronóstico, para decirlo así, para que nos entendamos. Si usted me dice el cirrótico, es que, claro, la hepatopatía crónica del virus
es muy distinta que la hepatopatía crónica del alcohólico. Son distintas. Y de hecho, cuando tú abres los hígados no tiene nada que ver un hígado con el otro. Pero la esteatosis del hígado cirrótico, que esto pueda tener relación con ser una fase precondicionante a que aparezca el hepatocarcinoma, seguro. Seguro. Gracias, profesor. Y después, y la presencia de esteatosis hepática es un signo de alarma de cara a la cirugía, hay que tenerlo en cuenta. Una última pregunta, profesor, si me permite. Nosotros hicimos un ALPS en 2 oportunidades. En una sí pudimos completar la segunda etapa y en la otra no pudimos. Entonces dijimos, ¿por qué no le hacemos embolización portal previa a la cirugía sin percutánea, ¿verdad? Percutánea. Hicimos y tuvimos mucho mejor resultado la embolización portal rama por rama que la ligadura de la porta, que también habíamos hecho antes. En el servicio de ustedes, ¿tienen la misma experiencia? Si usted tiene que elegir, sacando el ALPS, le hace una embolización. Ok, prefiero, gracias. No, a ver, el enfermo no va a vivir más o se va a morir más si esperas un mes. Lo único que tiene es que has de hacer una embolización y en un solo acto operatorio resuelves todo. Las embolizaciones no son fáciles. A veces el problema es que no se pueden hacer o que hay que ha habido un defecto técnico o lo que sea y no ha quedado bien embolizado. Entonces tienes la otra como recurso. Pero el ALPS, yo no tengo experiencia y creo que no lo haré nunca porque no me gusta. Se asocia con mucha... Es decir, hinchar el hígado, para decirlo así, izquierdo, que es el que vas a dejar generalmente, de una forma tan rápida, conviertes aquello en una esponja, más que en un crecimiento progresivo de un volumen más o menos asociado, que no sabemos, a un crecimiento de hepatocitos o como quieras llamarle. Lo que haces con el ALPS es hincharlo, nada más. Y aparte de eso, uno está tocando generalmente el pedículo hepático, tanto en la ligadura de la porta como en el ALPS, que te joroba para la siguiente cirugía, ¿verdad? Pues sí. Detalle técnico. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Jiménez, profesor Artigas. 2 preguntitas ahí del auditorio que están quedando en el tintero. La primera es, una resección R1 vascular versus una resección R1 no vascular, ¿tendría la misma connotación o no? Y la segunda es, en relación a la quimioembolización de las metástasis, en el protocolo de ustedes, el tamaño límite y la ubicación límite para realizar esto, ¿tendría alguna validez o no? La primera pregunta no la acabo de entender. Es en cuanto a una resección R1, donde uno deja una tumoración a nivel vascular porque no se lo pudo llevar o no, versus una en la cual no estaba comprometida los vasos. No. La cirugía ha de ser redondito, cero. Otra cuestión son los márgenes, es otra historia, Los márgenes es otra historia, pero la cirugía ha de ser radical, porque si tú dejas tumor, es como si no lo hubieras operado. Es decir, bueno, yo le dejo un poco de tumor o le dejo una bolita que está aquí cogida a la porta y ya el oncólogo ya hará su quimioterapia. No, esto no es válido. Perfecto, profesor. Y en cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a los tamaños de la quimio... el problema es que, a ver, las embolizaciones, la quimioterapia por vía portal, yo la utilizaría en una situación extrema en el sentido de que no puedo hacer nada, que me pensaba que podía operarlo, resulta que no lo puedo operar, he hecho una ecografía intraoperatoria, la situación es mucho más compleja
de lo que yo me pensaba, y para cerrar y no hacer nada, le dejo un catéter metido dentro de la porta por un asa yeyunal, le meto un catéter por allá y se la dejo allá colocada, y este catéter lo dejo exteriorizado y empalmado a una cápsula de un portacat, de una cámara subcutánea, y punto. Tratamiento paliativo. Bien, profesor. Ok, perfecto, perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Emilio Idoya. No sé si está presente. Lo siguiente, tumores metastásicos, segmento 1, resecable. ¿Cómo plantea su ablación en el contexto de un cáncer colorectal? Es decir, ¿cómo se ha de hacer la cirugía de un segmento 1? Sí, esta es la pregunta. De una metástasis por un cáncer colorectal. A ver si la semana que viene les puedo pasar una película. A ver, segmento 1 tiene una dificultad técnica añadida. Es que su drenaje venoso es directo a la cava. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes tienen el segmento 1 y el segmento 1 tiene todo de venas que drenan directamente en la cava. Entonces, lo primero que hay que hacer es movilizar el hígado, tanto de la derecha como de la izquierda, para que tú puedas moverlo de un lado para otro. Disección de la cava y levantar el hígado progresivamente por debajo del segmento 1, ir ligando venita a venita, progresando una por una, ligándolas todas, las que van directamente a la cava. Y cuando tienes el segmento 1 desde el punto de vista vascular aislado, lo puedes extirpar. Perfecto. Pero hay que jugar por la derecha y por la izquierda, porque el segmento 1 es como una bilobulación. Es como si tuvieras dos lóbulos así, y el de la izquierda lo trabajas por la izquierda, el de la derecha por la derecha, y el de abajo lo levantas. Hay un libro de un vietnamita que estuvo en París muchos años, que seguro que la gente joven que he dicho antes pues lo debe de conocer, sobre todo lo que ha estado en París, que es el señor Ton Tan Tum. Era un vietnamita con unas melenas así, que yo lo conocí, lo llegué a conocer. Este escribió un libro, clásico. un clásico. Bueno, en este clásico hay la explicación técnica de cómo se ha de hacer la segmentectomía del 1. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Aprovechando la presencia también del doctor Nelson Arellano, no sé si nos está escuchando. Tiene la voz cerrada. Sí, ahí. Buenos días. Por alguna razón extraña siempre llego cuando termina la conferencia del profesor. Excelente. No, para mí es muy, muy didáctico, sobre todo la sesión de preguntas y respuestas, que es finalmente donde presentamos la parte práctica de la cosa. En realidad, todo esto de la cirugía hepática está cambiando mucho. Lo que yo le podría decir a los jóvenes, que no se apuren para tratar este tipo de pacientes, que es recordar que es una especialidad, que la cirugía hepatobiliopancreática es una especialidad y que necesariamente tiene que venir con el tiempo. Y también tener mucho cuidado con todo lo que es, porque el problema también que tenemos a veces es que vemos aparecer una nueva técnica y es el efecto de la moda. Es el efecto de la moda, o cirugía mínimamente invasiva, que evidentemente que la hacemos, pero que tenemos que ponernos frenos siempre, porque tenemos la impresión que si no hacemos este tipo de cirugía no estamos al día, no estamos de moda, y muchas veces lo único que hacemos es perjudicar la calidad de la cirugía oncológica, ¿verdad? Que nuestra base, nuestro objetivo principal tiene que ser los criterios de calidad carcinológica. Número 1. Y si podemos tener ese tipo de calidad carcinológica, yo pienso que podemos pasar a la etapa siguiente. Y con respecto a la cirugía de ALPS, es la misma. Yo tengo la impresión, así como el profesor también, que también es un efecto de moda, ¿verdad? O sea, yo hago y, o sea, cuando veo una publicación tengo que hacerla sí o sí, porque si no, no formo parte de la nueva onda que está viniendo, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con estas nuevas técnicas, sobre todo cuando son muy agresivas, porque finalmente para nosotros es una especie, tengo la impresión que algunos toman como si fuera un juego que tengo que hacer sí o sí, y finalmente lo único que pagan después del pato, como decimos, son los pacientes, ¿verdad? O sea, siempre con cuidado. La cirugía del hígado no es la cirugía del apéndice, y por eso siempre tenemos que pensar mucho antes de hacer una nueva técnica que todavía no está validada,
y sobre todo, como dice el profesor, fundamental discutir todos los pacientes, reunión de concertación pluridisciplinaria, de tal manera a compartir la responsabilidad para el futuro de sobrevida y también de la mortalidad de todos los tratamientos que podamos llegar a hacer a los pacientes, ¿verdad? Pienso que tendríamos que ser más humildes delante de este tipo de enfermedades que yo podría decir que son enfermedades catastróficas. Pues sí, sí, así es. De todas formas, a mí me gustaría transmitir no solo a los jóvenes, sino a los jóvenes adultos, entre los que me incluyo yo, naturalmente, la diapositiva que les puse con los 3 rondos. ¿La recuerdan? Es que ahora volverla a poner me costaría mucho, yo creo, no sé. Pero 3 rondos. Una, material adecuado, conocimientos anatómicos adecuados del hígado, no tenerle miedo. Los residentes mayores han de aprender a operar hígados, y lo digo para que lo oigan, han de operar hígados, porque si no, no aprenderán nunca. Y la tercera es que hay que tener una reanimación buena. Hay que tener unos anestesistas que entiendan hasta que puedan venir a los comités, ¿por qué no? Pero que entiendan lo que es la limitación de la función del hígado, cómo se debe de controlar, cómo se ha de tratar estos enfermos con preparación, saber lo que es la coagulación, saber lo que hay que hacer, cómo hay que hacer las transfusiones masivas y cuándo hay que hacerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los 3 puntos son básicos. Yo, en mi hospital, en el año 2000, me parece que era, me negué rotundamente a operar hígados hasta que no me compraran un ecógrafo con las ondas de ecografía intraoperatorias. Me planté y obligué al gerente del hospital a que se gastara sus milloncetes, sus dineros, para poder tener este aparato dentro del hígado, del quirófano. Y solo lo utilizábamos nosotros. No dejábamos que lo utilizaran, por ejemplo, los vasculares para operar varices. No. El Toshiba era del doctor Artigas, punto. Esto es importante. Después hay otra cosa que es buena, que es que los aspiradores ultrasónicos, el CUSA, hay 2 especialidades que lo utilizan bastante a menudo, que son los neurocirujanos y los cirujanos hepáticos. Por lo tanto, es un instrumento que desde el punto de vista de gestión hospitalaria está bien amortizado y se puede ahí también apretar. Todos los demás instrumentos, yo creo que es bueno para tenerlos. Y aquí con esto paro. Consideraciones sobre la cirugía mínimamente invasiva. Yo creo que los jóvenes han de entrar, pero los jóvenes no entrarán si los adultos jóvenes no van por delante. El problema que hemos tenido durante unos años aquí es que los adjuntos jóvenes no estaban formados y como se han tenido que formar, los pobres residentes pues no se formaban, porque lo único que hacían era de aguantar cámaras y nada más. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y después que en la cirugía hepática, la cirugía mínimamente invasiva, la laparoscópica, el timing, nosotros lo empezamos siempre por situaciones simples. Empezamos por los quistes, aunque no... Este quiste pues es un quiste seroso, es de gran tamaño, pues los aprovechábamos desde el punto de vista sobre todo formativo. Yo recuerdo que la primera hepatectomía que yo hice por la laparoscopia la hice en una chiquita de 19 años con un adenoma hepático de este tamaño, que ocupaba casi todo el lóbulo izquierdo, o sea que era muy sencillo. Vas siguiendo el ligamento redondo y se acabó. Pero hay que tener conocimiento, hay que haber tocado la anatomía primero por vía abierta, porque la laparoscopia, las suprahepáticas y la porta, por vía, los ejes vasculares por vía laparoscópica, primero hay que tocarlos bien por vía abierta, yo pienso, como el profesor Nelson Arellano. Bien, profesor Artigas, muchísimas gracias. Estamos llegando al filo de nuestro tiempo. Tenemos una última pregunta al doctor Jiménez y posteriormente entonces para dar nuestro cierre final. Doctor Jiménez, algo cortito.
Sí, no, muchas gracias por la ocasión. Solamente preguntarle al profesor, y ya creo que lo dijo en su charla al final, en la diapositiva había puesto, profesor Artigas, que los elementos esenciales para operar hígados, y nosotros chocamos un poquitito, como lo dijo Rafa Acosta, con los costos, y usted también había dicho eso. Entonces, mi pregunta va por aquí. Si usted tuviera que organizar un servicio de cirugía hepática, pero con costos muy limitados, de todos los instrumentales que puso, el Corabo, CUSA, el aspirador, los selladores, etcétera, etcétera, ¿cuál sería para usted el indispensable? Esa preguntita. 2. El aspirador ultrasónico, que lo pueden compartir con los neurocirujanos, ¿ok? Y el ecógrafo. A partir de aquí, lo que los gestores sanitarios entenderán es que todo lo demás es supletorio, y así lo demostraron los alemanes, es supletorio, pero lo que te hace es ganar seguridad y ganar velocidad. Es decir, los ligasures, los electrocoaguladores específicos y todo este aparataje que las casas comerciales te van vendiendo y te van enseñando, lo importante es que los gestores vean que tú los utilizas de una forma racional. Yo si tengo que sacar un segmento, una metástasis única, no gasto dinero por gastar. Porque esta gente me pueden llevar a los congresos que quieras, pero cuando el gasto es tan importante, lo que hay que hacer es ser razonablemente, utilizarlos de una forma racional. Y cuando tú los utilizas de una forma racional, los gestores sanitarios, que son los que sueltan el dinerito, pues lo entienden. Y si lo haces correctamente y lo justificas correctamente, en un momento determinado tú te puedes plantar y decir, oiga, yo si no me dan esto, aquí no se hace un programa de cirugía hepática, punto. Y cuando digo del hígado, lo digo del páncreas, o de las vías biliares. A mí me costó casi 10 años tener un coledoscopio, porque un coledoscopio es caro, es delicado, lo has de llevar muchas veces a arreglar porque se estropean, si no se manipula con una cierta delicadeza, se estropea muy a menudo. Pero yo les dije, oigan, ustedes, yo pertenezco a un hospital universitario de máximo nivel sanitario en el país. Bueno, por lo tanto, soy referencia de toda esta patología para otros hospitales. Es decir, nosotros recibimos enfermos con metástasis hepáticas y con hepatocarcinomas de hospitales de nivel inferior, porque ellos no tienen permiso para tratarlos. Entonces, tan importante es operar bien una hernia como una vesícula en un hospital de estos, como para nosotros operar bien, con buenos resultados, estándar, en un hospital de alto nivel. Y vuelvo a la charla que comentamos el primer día, si recuerdan. ¿Cómo hay que gestionar esto dentro de los servicios y de los hospitales? Yo recuerdo que operábamos unos 50 enfermos metastásicos al año. 50-60 enfermos metastásicos al año, que se correspondían fundamentalmente al final de los enfermos que nosotros teníamos de cáncer de colon y de 2 otros hospitales que tenemos alrededor, que nos los remiten. ¿Por qué? Porque los oncólogos también son oncólogos de referencias de estos hospitales. Porque tan caro es los 3.700 euros de utilizar estos instrumentos, mucho más barato que la quimioterapia que gastas.
Y por lo tanto, todo esto ha de ir conjuntado en una política sanitaria de estructura un poquito piramidal, ¿no? Arriba está el gran hospital, tiene hospitales intermedios y tiene hospitales mucho más pequeños. Y todo esto se ha de ligar bien para que nadie se sienta ofendido y todo el mundo se sienta contento con su trabajo. Porque tan digno es operar bien una hernia como operar bien un hígado. Y no es mucho más cirujano el que opera bien una hernia que el que opera bien un hígado. Hay que entenderlo. Perfecto. El problema de los cirujanos es que solo opera uno, ¿no? Y a veces se nos crece a todos el ego. Perfecto, profesor Artigas. Muchísimas gracias. Llevamos casi 1 hora 45 de charla, así es que en honor al tiempo le queremos agradecer a usted como expositor de un nivel bastante alto, como ya nos tiene realmente acostumbrado. Un placer como siempre. Muchísimas gracias a nuestro panelista, al profesor Samaniego, a la doctora Espinosa, a todos los que participaron con nosotros. Así es que muchas gracias. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Y bueno, nada más nos resta esperarla a todos nuevamente el próximo miércoles y a la misma hora, por la misma plataforma. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que buen resto de jornada. Igualmente. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, miércoles que viene. Que tengáis buena comida. Muchas gracias. Chao. Gracias.